Estamos con el maestro Humberto Giangrandi, estamos en este taller. Por este taller han pasado figuras ilustres del arte colombiano. El maestro gentilmente ha aceptado recibirnos al equipo del Liberatorio para hacerle algunas preguntas en atención a que el año entrante, en 2016, el maestro cumple 50 años de haber llegado a Colombia. El maestro Giangrandi ha dedicado estos 50 años a trabajar en 5 frentes. El primero es la actividad académica, la cual ha distribuido en 4 espacios muy importantes de Bogotá, como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la SAP y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Otro frente en el cual ha trabajado el maestro Giangrandi ha sido su trabajo permanente de asesoría de artistas. Los artistas más importantes del país han pasado por este espacio y han trabajado en colaboración con el maestro Giangrandi. Otro elemento importante, otro espacio importante que la historia del arte reciente está recordando de la actividad del maestro Giangrandi es su actividad con el grupo de activista de creación Taller 4 Rojo. Maestro, si se me quedó algo por fuera de todos estos frentes de trabajo que usted dice han estado interrelacionando, ¿cierto? La actividad creativa. La actividad, por supuesto, gracias. La actividad como creativa, que es un puntal muy importante, porque usted dice lo creativo y lo académico no son independientes, han estado alimentando mutuamente su trabajo como artista y como pedagogo. Maestro, entonces esos son los cinco frentes en torno a los cuales hoy dialogaríamos, pero antes de comenzar a mirar un poco más en detalle, yo quisiera hacerle un homenaje, ya que tenemos la suerte de estar con usted, para recordar hoy al maestro Carlos Granada. Carlos Granada, recientemente fallecido, amigo personal suyo, compañero de luchas, compañero de activismo, compañero artístico. Los dos son protagonistas de primera línea del arte colombiano. Y pues, maestro, ¿usted qué recuerda del maestro Carlos Granada? Poco la incomprensión que padeció, que tuvo que padecer por cuenta de la crítica del momento. Y pues, ¿cómo ve usted ya un poco 30 años después, 40 años después, todo este proceso de diálogo entre la crítica colombiana y los jóvenes artistas que están queriendo insertarse en la vida política del país? Bueno, creo que eso lo podríamos dejar de último, como habíamos dicho. Lo de Carlos Granada, sí. Lo de Carlos, listo, maestro. Sí. Entonces dejamos esa parte de última. Listo. Y más bien empezamos con la primera parte que tú estabas... Listo, maestro. Diciendo. Entonces, si quiere, comencemos. Hay algo que a mí me ha inquietado bastante sobre la vida del Taller 4 Rojo, ¿no? Recientemente esto ha despertado la imaginación, ha animado la imaginación de los historiadores, están buscando, sobre todo los historiadores jóvenes. Ahí muy pronto van a aparecer algunas publicaciones dedicadas a presentar el trabajo de ustedes. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacerle y es, ¿qué papel jugó la revista Alternativa? Es decir, ¿en qué consistieron aquellos hechos que causaron tensión al interior del grupo de Taller 4 Rojo por su relación con la revista Alternativa? Bueno, el Taller 4 Rojo era un taller muy político. O sea, no solamente estaba, digamos, la mirada constante de la gráfica y del arte en el país, pero dentro de una concepción muy política. Y nosotros internamente teníamos unos reglamentos, digamos, muy complejos y muy rigurosos. Dentro de ese reglamento estaba una parte que estaba dedicada al trabajo nuestro como colaboradores, digamos,
de cualquier revista o libro o lo que fuera, donde considerábamos que nosotros, por ser un grupo político, no le íbamos a cargar ladrillo a ninguna organización. Si nosotros íbamos a trabajar con una organización, nosotros teníamos que estar ahí, digamos, en la mesa directiva o en la mesa donde se tomaban las decisiones políticas, y después nosotros podríamos hacer el trabajo artístico, pero no como ilustradores o como carga ladrillo de cualquier organización. Eso lo teníamos muy claro. Era realmente digamos, un principio fundamental del Taller Cuatro Rojo. Yo, cuando Alternativa, la revista Alternativa, llama a Diego Enirma para colaborar con la revista, nosotros lo vamos sabiendo un poco tarde, porque ellos, bueno, aceptaron trabajar. Esa era, digamos, también una forma de independencia dentro de la misma organización de Taller Cuatro Rojo, donde, digamos, los artistas podían tomar decisiones sin necesidad que todo estuviéramos de acuerdo. Pero los principios sí eran sagrados. Ellos se vinculan a la revista Alternativa, y Diego en un momento dado me llama a mí y a Fabio Rodríguez para que nos vinculemos también a trabajar con la revista Alternativa. Nosotros en ese entonces teníamos ya la escuela de arte gráfica en el taller, y nosotros habíamos comprado ya en ese entonces toda una maquinaria, digamos, que en ese entonces era bastante importante, que era todo el laboratorio, digamos, de fotograbado, todas las máquinas que las estábamos pagando mensualmente a Photomorris, una maquinaria que nos permitía desarrollar un trabajo de avanzada en esa época. Y hicimos un trabajo, me acuerdo que hicimos el número de las torturas. Y nosotros nos unimos al trabajo, pero cuando nos unimos al trabajo nos dimos cuenta, Fabio y mi persona, que las cosas no estaban claras. ¿Verdad? Nosotros dimos un debate interno, y con Diego Enirma, porque Diego lo nombraron coordinador. ¿De qué, maestro? De la parte gráfica. De la revista. Coordinador. No quiere decir que era una persona que estuviera en las decisiones, digamos, de los temas políticos. Nosotros, hay que aclarar algo, nunca estuvimos en desacuerdo con el trabajo de Alternativa. Era un trabajo muy respetable. Nosotros no teníamos ningún problema con la posición de las revistas de Alternativa, que eso es muy importante aclararlo. Hay una simpatía de alguna manera. No, lógico, no, y en muchas cosas estábamos absolutamente de acuerdo, y nos parecía un trabajo muy importante, pero no nos parecía que el trabajo era justo con el trabajo nuestro. Y ahora nosotros dimos un debate, le comunicamos a Diego Enirma que ser coordinador no quería decir nada. Coordinaba simplemente que hoy podíamos ser nosotros los artistas, mañana podían ser otro, etcétera, etcétera, pero no había una claridad con el Taller Cuatro Rojo, más porque dos miembros estaban muy metidos ahí todo el tiempo, que era Diego Enirma, y que ellos tenían que llevar la batuta. Y ahora nosotros comunicamos a Diego Enirma que no estábamos de acuerdo, que nosotros queríamos una reunión con la junta directiva de Alternativa para expresarle, digamos, los puntos de vista nuestros, que eran puntos de vista de principios del Taller Cuatro Rojo, y así fue. Llegó Enrique Santo y otra persona que ahora no me acuerdo, y hablamos de lo que nosotros pensábamos. Y ellos fueron muy tajantes de decir no. Nosotros, la mesa directiva es la que hay,
los artistas no van a estar ahí en esa mesa directiva. ¿Ustedes llevaron esa petición en conjunto? Sí, de acuerdo. En conjunto, pues fue una reunión con todos los miembros del Taller Cuatro Rojo, donde vino exactamente Enrique Santo, vino otra persona que ahora no me acuerdo el nombre, y nosotros le dijimos nuestra inquietud, le dijimos, mire, a nosotros nos interesa mucho trabajar toda la parte artística de la revista, pero también nosotros queremos estar al menos un miembro de la vocería de la mesa directiva para saber qué pasa ahí y nosotros hacer un trabajo acorde también a lo que piensa el Taller Cuatro Rojo y de acorde también al rigor y a los principios del Taller Cuatro Rojo. Ellos dijeron que no. Muy bien, se fueron, esa era la posición de ellos. Y ahora nosotros hablando con Diego y Nirma dijimos, nosotros no vamos a trabajar más con alternativas. Y le pedimos que ellos renunciaran. Ellos no quisieron renunciar. Y ahora nos encontramos en una situación muy compleja porque los principios del Taller Cuatro Rojo no lo habíamos puesto ni Fabio, ni Granada, ni yo, lo habíamos puesto todos. De hecho, ellos estaban contradiciendo y andando en contravía de los principios que habíamos postulado los miembros del Taller Cuatro Rojo. Ellos dijeron que no, que ellos no se retiraban. Bueno, si usted no se retira, no se van retirando, lo vamos a expulsar. Así de simple. O usted se retira o nosotros lo expulsamos del Taller Cuatro Rojo porque usted está contradiciendo sus propios principios que aquí hemos postulado. Y efectivamente lo tuvimos que expulsar. Ahí se acaba la relación del Taller Cuatro Rojo con Diego y Nirma. Ellos nosotros los expulsamos y ahí empieza una nueva actividad del Taller Cuatro Rojo que nadie habla de él. Nadie habla de él. ¿Por qué? Porque no es una organización netamente plástica. Es una reestructuración del Taller Cuatro Rojo. Ellos también se meten en otro movimiento que se llama Causa Roja, que yo no sé mucho de él. Y nosotros replanteamos el Taller Cuatro Rojo, que yo considero que es la segunda fase del Taller Cuatro Rojo. ¿No? Porque también ahí, con el tiempo, y lo voy a decir así abiertamente, se nota que hubo un oportunismo de izquierda muy claro de las cuestiones del currículo, ¿no? Como hay oportunistas de derecha, también hay oportunistas de izquierda. Diego y Nirma nunca aclararon una situación que yo lo he ventilado muchísimo más. ¿Por qué? Porque yo fui el único que estuvo en desacuerdo y que son cosas que a mí siempre me han molestado muchísimo porque uno lo que quiere es la claridad de las cosas, ¿no? Uno no puede estar confundiendo las cosas. ¿Qué no aclararon, maestro? Hombre, Diego y Nirma tuvieron un taller que se llamó Taller Cuatro Rojo, que era un taller donde ellos dictaban clase, donde hacían alguna edición, ahí hicieron algunas ediciones de Netruz. Era un taller abierto, seguramente, no sé si hacían trabajo político, la verdad no lo sé. Diego siempre ha dicho que sí, yo le creo, no hay ningún problema. Pero era el taller de ellos que se llamaba un Taller Cuatro Rojo. Cuando nosotros constantemente nos reuníamos en las peleas de la época, en relaciones a la cultura, en relaciones a los salones nacionales, en relaciones a no me acuerdo que era ¿cómo se llamaba en ese entonces la parte gubernamental? Cocultura. Había mucho enfrentamiento, había mucho debate, había una actividad, digamos, crítica bastante fuerte en esa época y nosotros empezamos a hacer ¿qué? Empezamos a encontrarnos
y vimos que cada vez nos encontrábamos siempre un grupo de personas donde había ciertas ideas fines. Y ahora un día dijimos, ¿por qué no nos reunimos y miramos si podemos crear un colectivo para tener mucha más fuerza frente a ese debate adverso que nosotros estábamos planteando? Porque la mayoría de los artistas, de cualquier forma, navegaban dentro del arte oficial tranquilamente. Y la persona que nos reunimos, ¿quién era? Diego, Nirma, Carlos, yo y Jorge Mora. Correcto. Y ahora ahí planteamos una serie de conceptos y decidimos hacer un colectivo. Cuando llegó el momento de ponerle nombre al colectivo, Diego se lanza y dice, pongámosle Taller Cuatro Rojos. Yo le dije, no, qué pena. A mí no me parece que a ese colectivo hay que ponerle Taller Cuatro Rojos. Ustedes tienen un Taller Cuatro Rojos que no tiene nada que ver con ese nuevo colectivo que nosotros estamos planteando. Que son dos cosas absolutamente distintas. Y allora ahí, desgraciadamente, porque es algo que Carlos Granada se ha arrepentido muchas veces, Carlos dijo, pero Humberto, tiene que ser europeo para desconfiar tanto. Y yo le dije, no, es que eso no es por ser europeo. Es que las cosas hay que ponerlas en su claridad. Lo que estamos haciendo nosotros no tiene nada que ver con la continuidad del Taller Cuatro Rojos de Diego y Nirma. Son dos cosas muy distintas. Bueno, hubo una discusión muy fuerte hasta que al fin, tú sabes que la mayoría siempre ganan, quedó el nombre del Taller Cuatro Rojos. Con el tiempo, la razón, yo tuve la razón. ¿Por qué? Porque Nirma y Diego nunca tuvieron la claridad de decir, cuando han expresado cualquier concepto sobre el Taller Cuatro Rojos, de contar la historia. Ellos de una vez dijeron que ellos eran los fundadores del Taller Cuatro Rojos y que después se une Carlos Granada, Jorge Mora, Humberto Giangrandi y Fabio Rodríguez. Y eso no es justo, ni es correcto. Perciò yo en las peleas, en las conferencias que he dado, en la mesa redonda que hemos participado frente a Diego, y lástima Nirma no, porque Nirma ya desapareció, yo siempre le canté esa claridad y Diego siempre se ha quedado callado, no ha emitido ningún concepto. Cosa que me hace pensar que hay un oportunismo de izquierda muy grande de apropiarse de un colectivo que en el fondo él sabe que no lo era. ¿Ves? Maestro, de todas maneras... ¿Y ahora qué pasa ahí? Cuando se rompe ya, digamos, con la expulsión de Diego y Nirma, que nosotros lo expulsamos, ahí se acaba la escuela gráfica y se acaba este periodo de Taller Cuatro Rojos, que es solamente con el enfoque de la plástica, porque no había ningún otro enfoque. El único enfoque que había era la plástica y la gráfica. ¿Ok? Cuando eso se acaba, viene otra etapa del Taller Cuatro Rojos que es sumamente importante, porque es organizar grupos de estudio alrededor de la entidad, de una identidad, no solamente del país, pero también a nivel latinoamericano. Y ahora ahí se arman, lógico, un grupo de la plástica, se arma un grupo del teatro, se arma un grupo de estudio de la antropología, de la sociología, de la filosofía, de la historia, de los médicos, de la justicia.
y de la cultura en general. Cioè, se forman unos grupos de estudio donde muchos profesores de la Nacional, muchos profesores de Medellín, mucha gente metida en política, sindicato, el CRIC, la NUC. Cioè, se arma todo un contexto dentro de una panorama muy compleja de la situación cultural y política de ese país. Maestro, listo, y ya queda claro esta diferencia que hay entre usted y Diego Arango, en el sentido de que no se reconoce que realmente esta entidad que conocemos hoy como Taller Cuatro Rojo realmente se vuelve importante ese momento en que ustedes se reúnen los cinco, dialogan sus principios y los establecen como principios. Bueno, yo quería como preguntarle si usted tenía en ese momento alguna referencia sobre un ejercicio parecido, es decir, yo recuerdo poco de que haya este trabajo de colectivos, de artistas de colectivos en Colombia. Uno oye hablar de los expresionistas, de Blue Writer, de los fauvistas, los impresionistas, en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, pero en Colombia uno realmente no logra ubicar como un interés por trabajar en colectivo, una preocupación por lo común. Todavía hay como una fuerte resistencia a trabajar en común. ¿Usted en ese momento tuvieron conciencia de eso, que estaban como generando unas prácticas diferentes de pensar el arte? Bueno, aquí en Colombia hubo el colectivo Bachué, que fue muy importante, ¿no? Lógico, dentro de una mirada muy distinta. Yo pienso que nosotros abrimos una puerta muy interesante en la mirada del arte, porque empezamos a trabajar, lógico, primero con otra motivación, que metiendo, digamos, la identidad nacional, la identidad latinoamericana, la lucha política que se estaban dando en ese entonces, y por otro lado buscando un trabajo de campo que era muy importante y muy enriquecedor para, digamos, no solamente el trabajo plástico, el trabajo de toda una mirada cultural que nos parecía realmente muy importante. Cuando trabajamos la parte plástica, pienso que ahí también hicimos un aporte muy grande que abrieron, digamos, unas ventanas muy grandes para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque primero, nosotros cogíamos un tema, lo trabajábamos, no solamente en la mesa, encerrado, charlando, lo trabajábamos en el sentido que cogíamos el tema, lo analizábamos y después buscábamos la fuente de ese tema en el campo, en las distintas partes donde podríamos enriquecernos con ese tema. Pues había un trabajo ya antropológico, había un trabajo ya sociológico que, digamos, muy pocos artistas en ese entonces lo estaban trabajando. Usted sabe que los artistas en ese entonces se encerraban en su estudio y ellos eran los dioses, esperaban la musa y eran lo todopoderoso, pero no salían de su propio yo y trabajaban. No tengo nada en contra de eso, era la forma con que se trabajaba de costumbre. Era muy difícil ver dos artistas que dialogaran un tema y que ellos individualmente o colectivamente lo estarían trabajando. Introdujo distinta, digamos, mirada y distinta regla de trabajo que ya nosotros de alguna manera lo hacíamos en la Universidad Nacional. Tú que fuiste estudiante, tú sabías que había un trabajo de campo en la Universidad Nacional. Ya nosotros en la Universidad Nacional
ya debatíamos que era muy importante que los estudiantes de arte no fueran simplemente estudiantes de la forma, de las técnicas y de algunos conceptos plásticos, pero también necesitaban tener toda una preparación filosófica, sociológica, antropológica, y con el tiempo introdujimos en el pensum algunas materias de esas que nosotros considerábamos que eran fundamentales, donde los estudiantes podían tomar esas materias. Al mismo tiempo, había un trabajo de campo que se estaba haciendo, lógico, con otra mirada también. Pero ya en la nacional los estudiantes salían al campo a trabajar, a encontrar, digamos, la temática, a sustentar sus ideas, etcétera, etcétera. En el taller Cuatro Rojos de pronto fue mucho más riguroso, ¿no? Esa búsqueda. O sea, la búsqueda del trabajo plástico sí estaba muy conectada con el trabajo de campo, con la antropología, con la sociología y la filosofía, cosa que yo pienso que le dio una cierta abertura a las nuevas generaciones dentro de una mirada de un arte moderno y contemporáneo. Maestro, casi que uno está tentado a preguntarle, pues se conoce muchos públicos, ¿cierto? He estado en universidades públicas, digamos, la Nacional, que tiene un estrato medio, de la SAB, que tiene un estrato popular, ¿cierto? También ha estado en universidades de élite, como los Andes, la Javeriana, no sé si la Javeriana ha estado, la Javeriana no ha estado, pero la Tadeo sí. Y lo que usted nos está diciendo es, mire, la realidad era tal, ¿cierto?, que terminó impactando los pensos académicos. Hubo necesidad de replantear los pensos académicos, introducir nuevas miradas, es decir, como romper esa mirada al arte como una cuestión puramente estética. Mirar que el arte, pues, no solamente es forma, sino que también configura, tiene la potencialidad de ayudar a configurar la realidad. En eso el arte ha perdido algo, porque es que a veces la gente se queja, no, el arte se volvió otra cosa, se murió el arte se volvió un panfleto. Entonces, ¿cómo hace el artista para mantener un equilibrio, ¿cierto? Que de pronto no todo se le resuelve en discurso sociológico, filosófico, antropológico, que es, digamos, una tendencia un poco, no sé si acertada o no, no sería que eso para evaluarlo, pero casi que, digamos, se renuncia al trabajo plástico, ¿cierto? Y se resuelve el trabajo por medio del discurso. ¿Perdió algo el arte colombiano con esta deriva o ganó? Mira, esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque yo no creo que el arte colombiano había perdido, no ha perdido nada. Yo creo que el problema es muy claro, ¿no? En la universidad hay un discurso, en la profesión hay otro discurso, ¿no? Indudablemente. En la universidad, digamos, hay una mirada preparatoria, hay un debate, debería haberlo, debería haber más crítica, debería haber una mirada mucho más de la academia, pero también del mundo profesional, donde van a sobrevivir los estudiantes, que tú sabes que perfectamente la muerte, digamos, artística en la universidad es muy grande. Son muy pocos los estudiantes que realmente sobreviven y se vuelven unos artistas. O sea, la academia es más que todo un tiempo de rigor, de análisis, de preparación, pero indudablemente la academia no vuelve artista a los estudiantes. Eso hay que ser muy claro. El artista se vuelve uno con esa herramienta, como se vuelve el artista exactamente la persona que no ha estudiado, que es completamente independiente. Que tú coges un Roda y muchos otros artistas que no han estudiado y se volvieron artistas. ¿Ok? Que
esa mirada está clara, no solamente en Colombia, pero también en todo el mundo. Hay artistas que no han estudiado nunca y se han vuelto grandes artistas. Hay artistas que han pasado por todas las universidades y también se han vuelto unos buenos artistas. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué pasa? Los tiempos cambian, la mirada cambia, el discurso cambia. Hay que mirar esa mirada a nivel profesional y a nivel académico. O sea, a nivel académico, de un momento al otro no podemos cambiar todos los pensum de una manera muy loca y decir solamente nos vamos a acoplar a las nuevas tendencias o la nueva mirada que nos da el tiempo. O sea, yo sé que se han quitado, por ejemplo, de la Universidad Nacional, se han quitado materias que yo considero que eran fundamentales. Por ejemplo, se redujo el dibujo, se eliminó la escultura, se eliminaron los moldes. ¿Por qué? Yo pienso que en la parte, digamos, de la estructura básica, podemos dar ciertas materias básicas y podemos dar otra materia en el área superior que va compensando, digamos, toda una mirada, ¿no?, de conocimiento que de pronto mañana ya el estudiante que se gradúa rechaza o recoge, ¿me entiende? Pero lo importante es la parte formativa que da la universidad dentro de la mirada del arte. Dentro de esa mirada del arte, hoy en día indudablemente están los nuevos medios. Está también la escritura creativa, está el video, está la instalación, está el performance, está la obra conceptual. ¿Cómo le vamos a dar cabida a toda esa nueva mirada que hoy en día, de cualquier forma, los jóvenes demandan? Los jóvenes son los que mandan. No son los profesores los que mandan, son los jóvenes los que mandan. Los profesores tienen que adecuarse y tienen que prepararse para esa nueva mirada también que los estudiantes nuevos traen y que uno tiene que estar preparado frente a ello. Uno no puede simplemente cerrar puertas. Uno, dentro del conocimiento, el profesor se tiene que preparar para también entender esa nueva demanda y tenerle una respuesta desde el punto de vista del profesor, y de ahí empezar un diálogo y de ahí pensar a un nuevo pensum que se tiene que hacer, digamos, como una costura, digamos, donde los puntos de vista empiezan a entrar, a analizar y a decir lo que es benéfico para la educación y qué es lo que puede dar mayor importancia, digamos, a los nuevos conceptos que hoy en día empiezan a tener una vigencia muy importante en toda la mirada del arte. Maestro, para cerrar ese pedacito, cuando usted dice, mire, muchachos, muchachas, no vengan a la universidad a que les den un título para que los hagan artistas. La universidad, los maestros, ojalá tuvieran esa potencialidad de solamente con una clase hacer artistas, ¿no? Usted decía al comienzo, no recuerdo si fue fuera de cámara, que realmente su práctica artística se dio paralela con la práctica académica y que usted llegaba de la universidad a su taller, trabajaba hasta 3, 4 de la mañana en su proyecto personal. Eso quiere decir que el artista realmente se forma es mediante un trabajo persistente, día tras día, no es solamente el trabajo en la academia, sino quizá más fundamentalmente todo aquel tiempo que el estudiante dedica a sus prácticas por fuera de la academia. Uno podría recoger que esa es una recomendación para el estudiante. Si usted quiere ser artista, tiene que trabajar el doble del tiempo del que trabaja en la academia, ¿no? O el triple de tiempo, como en el caso suyo. Ser artista es una escogencia muy, muy compleja. Yo siempre se lo digo a los estudiantes. Ser artista no es lo que cree la sociedad, esos loquitos
que hacen locura, que meten droga, que la pasan rico, que toma, que hace, deshace, revoltoso. No, ser artista es un trabajo de 24 horas diarias, sin descanso. Es un trabajo que necesita realmente mucha dedicación y mucho rigor. Y es la única manera para lograr, digamos, entender y lograr sostener esa palabra soy artista. Cuando yo enseñaba de tiempo completo en la Universidad Nacional, que para mí fue muy importante, porque no solamente enseñaba, también aprendía. Que no es lo mismo lo que yo podía enseñar a los 22 años cuando entré a la Universidad Nacional a hoy. Que hay todo un aprendizaje también, más también por muchas razones. ¿Por qué? Porque la vieja enseñanza del arte nunca tuvo pedagogía. Nunca tenía curso de historia del arte, de pronto de alguna cosa filosófica, pero en el fondo era todo un trabajo enseñado a las técnicas, a las formas, al color, al dibujo, a la pintura, pero no había, digamos, una profundización muy grande en el aspecto de toda una concepción del mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que en ese punto hubo muchas fallas, ¿verdad? Muchas fallas que uno indudablemente empezó a entender y empezó a buscar de ver dónde uno podía construir eso. Y no solamente construirlo, modificarlo, entender cuáles podrían ser las nuevas proyecciones, digamos, educativas para los estudiantes, pero al mismo tiempo uno sabía que tenía que trabajar y tenía que exactamente construir un mundo también, que era el mundo propio de la creación. ¿Por qué? Porque ese mundo propio de la creación era lo que te hacía hacer miles de preguntas en relación también a la academia, y era también lo que aportaba, digamos, al discurso de la academia. Hace muchos años, los profesores en arte no entraban si no tenían una producción creativa. En el ANACHO, por muchos años, ningún profesor que editara talleres, dibujo, pintura, taller integral, todo lo que tú quieras, no podía editar esos talleres si no tenía una producción creativa, si no era un artista activo. Yo no sé si eso ha cambiado, la verdad. Yo pienso que cuando pensamos siempre en un pensum de la escuela de arte, buscamos artistas activos que también pueden dictar clases. Están produciendo obra. Que producen. Lo mismo pasa en la danza, lo mismo pasa en el teatro, lo mismo pasa en la música, lo mismo pasa en las artes plásticas. Tiene que ser artista activo, porque una cosa es lo que uno tiene en la mente, una cosa es cuando uno produce el arte. Son dos mundos muy distintos. ¿Ok? Y ahora yo pienso que para mí eso es fundamental. Yo considero que los profesores que dictan clase de la escuela de arte tienen que ser todos artistas activos. Claro, muy importante. Si se entiende que el arte es una forma de pensar, es una forma de conocer, pues quien dirija un taller pues tiene que mostrar en qué consiste ese conocimiento que supuestamente va a dirigir, va a orientar. Bueno, ahora te voy a decir algo más. Cuando yo hablo que tiene que ser artista activo, no quiere decir que tiene que hacer escuela. En eso quiero ser también muy claro. Una cosa es una escuela, una cosa es una facultad de arte. Nosotros en el taller Cuatro Rojo hacíamos escuela. ¿Por qué? Porque cuando montamos la escuela de arte gráfica, los estudiantes que entraban
a esa escuela tenían que tener un pensamiento político. Aquí en las universidades tú no le puedes exigir eso a los estudiantes. ¿Ok? Y ahora el profesor desde la cátedra tiene que ser, dado que hay libertad de expresión, el profesor indudablemente, individualmente, puede crear una mirada, ¿verdad? Pero esa mirada no la puede imponer a todo el curso. El profesor tiene que ser un profesor completamente estructurado para tocar toda la mirada de los estudiantes. Porque el profesor es quien es. El profesor es lo que dirige y lo que aconseja al estudiante para crear su mundo, no para crear el mundo del profesor. Y en eso quiero ser muy claro. Yo creo que el profesor es un orientador para que recoja, en una etapa es un orientador esencial, indudablemente, que son las materias básicas. Pero cuando el estudiante ya entra en un nivel donde ya empieza a pensar, donde ya empieza a crear, donde ya empieza a exponer sus ideas, el profesor tiene que ser simplemente un orientador. Tiene que recoger esas ideas y buscar que el estudiante pueda construir un mundo alrededor de esa idea o debatir esas ideas si realmente las ideas no conllevan a nada. Pero muchas veces ese papel se trastoca en la universidad. Muchas veces los profesores quieren que los estudiantes hagan lo que uno quiere y eso no está bien. Listo, maestro. Entonces ya hemos abordado varios temas. Su trabajo como creador, su trabajo como pensador, su trabajo como activista en relación con su práctica académica. Hemos hablado del taller Cuatro Rojo, no tan extenso como quisiéramos, pero pues le informamos a los que nos siguen que están próximos a aparecer varios libros sobre la obra de taller Cuatro Rojo. Pasemos ahora a hablar sobre el taller Giangrandi, ¿cierto? Un taller que tiene casi los mismos años de su permanencia acá en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta cómo es ese trabajo con los artistas? Por aquí han pasado los artistas más relevantes. Usted ha tenido también un poco que pensar criterios para mirar con quién trabaja, con quién no, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia del taller Giangrandi y el trabajo de asesoría a artistas tan importantes como Obregón, como Miguel Ángel Rojas, Clemens Echeverry, etcétera? Mira, en el año, cuando yo entré a la Universidad Nacional, yo empecé, primero tuve un curso nocturno en el claustro Santa Clara. Ahí dicté un curso nocturno y en febrero del año 67 pasé a dictar clase en el campo universitario. Tú sabes que la Escuela de Arte antes era en Santa Clara, los artistas dieron una pelea para poder entrar en el campo universitario porque consideraban que ahí los estudiantes de arte podían empezar, digamos, a debatir, a hacer charla con todos los distintos estamentos de la universidad y que eso seguramente era muy enriquecedor y creo que así fue. Pero ¿qué pasaba? La gráfica, y en ese entonces, el centro de la gráfica era la Universidad Nacional. O sea, la gráfica cogió mucha fuerza en la Universidad Nacional. Con Rengifo, después con Rendón, organizando los talleres, y ahí se organizaron los grabadores de los años 60. Que era Rendón, que era Quijano, que era Rengifo, que era Negallo, que era yo, estuvo Mateus también. Bueno, hubo un grupo, digamos, de grabadores que se metieron de fondo a investigar la gráfica, ¿verdad? Con
distintas intenciones, digamos, políticas, ideológicas. No todos éramos del mismo grupo, digamos así, pero todos trabajaban la gráfica con distintos conceptos, digamos, de análisis y de crítica. Pero había mucha pelea. Y allora yo un día, escucha, yo el único taller que podía trabajar era la Universidad Nacional. Si tú te acuerdas, en la Universidad Nacional a veces nosotros trabajábamos de noche. Los talleres estaban siempre abiertos. Los estudiantes trabajaban con nosotros. Había, digamos, un trabajo, digamos, de conjunto muy interesante porque por fuera de las clases, los estudiantes, los profesores se encontraban trabajando y compartiendo distintas experiencias. Pero muchas veces la universidad cerraba las puertas. Y muchas veces uno podía estar meses sin poder trabajar. Y a la hora de un día dije, no, yo sí voy a montar mi propio taller. Yo lo voy a montar. No tengo plata, pero voy a ver cómo me hago. Y a la hora pasó una cosa muy interesante. En ese entonces yo trabajaba mucho con la Casa de la Cultura. Santiago García y Patricia Ariza. La Candelaria. Sí, no, la Casa de la Cultura. Ah, ya, sí. Después se vuelve Candelaria. La Candelaria, sí. Cuando yo llego a Colombia, mis primeros amigos son Santiago y Patricia Ariza. Después viene Rendón. ¿Por qué? Porque Rendón estudió con el mismo profesor mío en Firenze. Y era muy amigo de mi hermana. Ahora mi hermana me conectó porque Augusto hablaba italiano, ¿verdad? Habíamos tenido el mismo profesor Margheri en Firenze de grabado. Ya había como cierta afinidad y él estaba montando los talleres. Y yo tuve también mucha suerte porque llegué en un momento muy preciso. Que Rendón estaba montando los talleres de grabado y no tenían profesores. Yo era muy joven, tenía 22 años y enseguida Rendón me ayudó a conectarme con la Universidad Nacional y el maestro Manuel Hernández y la misma Marta Traba. Porque yo en ese entonces le mostré mis obras a Marta Traba y Marta Traba habló con Manuel Hernández. Ya Rendón había tenido relaciones conmigo y logró entrar a la Universidad Nacional, que en esa época no era fácil. O sea, yo tengo que decir que tuve mucha suerte porque yo nunca tenía una práctica, no había tenido nunca ninguna práctica académica. Era muy joven, estaba muy activo, digamos, en mi producción creativa, pero no tenía ninguna experiencia, digamos, de docencia, ¿verdad? Pues yo tuve suerte, tengo que aceptarlo. Tuve mucha suerte. Venía con un bagaje de grabado muy grande, pero no tenía ninguna experiencia docente, tengo que admitirlo, ¿no? Me tocó crearla, me tocó hacerla, me tocó inventarla, ¿no? Esa es la verdad, ¿verdad? Y ahora yo busco de montar mi propio taller. ¿Por qué? Porque veo que yo quiero seguir grabando y no puedo depender solamente de la Universidad Nacional. Y ahora en el año 68 logro montar mi taller. ¿Cómo lo logro montar? En el año 68 entro a la Universidad también de los Andes por una circunstancia también muy particular. Conozco al arquitecto Pombo, que era el decano de la Universidad, de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. ¿Dónde lo conozco? Lo conozco en una oficina en Bosa de un ingeniero, Nino Parma, que es lo que me trae a mí a Colombia. O sea, yo llegué a Colombia por un ingeniero aquí muy famoso que era Nino Parma, donde ahí trabajaba también mi hermana. Y por un tiempo tengo que ir todos los días a Bosa. ¿Por qué? Porque venía contratado por esa empresa y no podía fallar. Que me tocaba ir todos los días allá porque el DAS
iba a averiguar si yo iba al trabajo, si me pagaban bien, etcétera, 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 hasta que cambié de profesión. Y en esa oficina iban todos los arquitectos más importantes de ese país. Y ahora yo conozco ahí a todos los arquitectos. Che, Viejo, Martínez, Salmona, Pombo, ¿cómo se llama? El papá de la memoria. Bueno, ahí conozco todos los artistas más importantes del país, los conozco ahí. Y ahí conozco a Fernando Pombo, que era el decano de los Andes. Y un día almorzando ahí, porque ellos iban a trabajar allá, porque Nino Parma era el calculista de todos los edificios más importantes de Bogotá y del país. Y empezamos a charlar y él me cuenta que es el decano de la Facultad de Arte, que allá montaron unos talleres de grabado con Consuegra y Correndón, que fracasaron. Y cuando yo le digo que yo era grabador y que era profesor de la Nacho, me dijo, quiero que vaya a dictar clase allá. ¿Roda todavía no estaba allá? Estaba Roda, pero yo no lo conocía. Y ahora él me da una cita y me presenta a Roda. Me presenta a Roda y el decano le dice, quiero que Humberto monte un taller de grabado. Se le dio la orden, no hubo escapatoria. Yo monté el taller y no solamente monté un taller, monté la primera carrera de grabado que hubo en ese país. Que la Nacional no la tenía. Con el tiempo, después yo monto la carrera de grabado también en la Nacional cuando Granada fue director de la escuela. Pero la primera carrera de grabado la monto ahí, donde se gradúan fundamentalmente 4 estudiantes, que es María La Pájara Millo, María Elena Bernal, una niña Rodríguez que tristemente se muere, apenas salió del grado de la universidad por una hepatitis, y Margarita Monsalve. Ellos fueron los 4 estudiantes, porque tú sabes que la Facultad de Arte de los Andes la cierran por problemas políticos. Que cuando nosotros logramos cambiar un pensum, hacer que los estudiantes tuvieran un examen de inscripción, que se volviera una carrera de 4 años con posibilidad de un grado en relaciones con algunas escuelas en Estados Unidos donde estaba vinculado Camitzer. Cuando la escuela se vuelve realmente una cosa importante, donde había un grupo de profesores muy importante, que era Roda, que era Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Carlos Roja, estaba Nirma Zárate, porque yo la traje allá. ¿Marta Traba, tal vez? No, Marta Traba ahí no ¿Ya estaba. se había ido? No, pero Marta Traba, yo la verdad no me acuerdo si ella enseñó ahí en Historia del arte, creo que de pronto enseñó cuando estaba Luis Caballero y Beatriz González. Ellos fueron alumnos. Pero la verdad no sé esa historia, no te la podría confirmar, ¿sí? Pero el hecho es que antes era un costurero. Hay que decir la verdad. Nosotros buscamos de darle un carácter de una escuela de arte, donde ya no era la niñita de los noviecitos de los Andes que iban a aprender arte, ¿me entiendes? No, tenían que dar un examen como en cualquier otra universidad, tenían que pasar y tenían 4 años, porque era una carrera de 4 años, con búsqueda que se volviera una carrera de 5 años, ¿sí? Pero digamos, estábamos buscando de darle una identidad muy clara, con mucho rigor y con mucha, digamos, actividad artística, y fue cuando la cerraron. La cerraron fue eso cuando, en el 73. Yo tuve que salirme, a mí no me echaron, pero tuve que salir porque ya no tenía estudiantes. Ya no había estudiantes. Eso lo hizo Mario Lacerna. Que Mario Lacerna, con el movimiento del MOIR, buscó el lado más frágil, que era la Facultad de Arte, porque buscaron de cerrar
derecho, ingeniería, antropología, todas las humanidades, y no pudieron. Ahora, para darle ejemplo, cerraron la Facultad de Arte, porque aduciendo que en la Facultad de Arte estaban todos los estudiantes del MOI haciendo afiche político, etcétera, etcétera, y nadie protestó. Simplemente la cerraron. Después, con el tiempo, la volvieron a abrir. Pero, regresando un poco al tema nuestro, yo busqué de montar mi taller. Y tuve suerte también ahí. ¿Por qué? Porque me hice muy amigo de Alejandro Obregón. Yo vi pintar todos los ícaros de Alejandro Obregón, al lado de él, con Santiago, con Patricia, porque Alejandro tenía una novia, y esa novia vivía en un edificio donde vivía Santiago García, donde vivía Roberto Álvarez, donde vivía Giacomo Seri. Era un edificio donde vivía un poco toda la estructura importante del teatro en ese entonces, y Alejandro ahí pintaba, en un apartamento. Y ahí nos reuníamos todos, casi todos los días. Y nosotros charlábamos aquí, y Alejandro pintaba ahí sus ícaros. Yo lo vi casi pintarlo todo, los ícaros que presentó de la Bienal de San Pablo, ¿no? Y ahora, con Alejandro hubo mucha charla. Tú sabes que Alejandro, cuando vivió en París, en los momentos un poco precario, económico, de los artistas que estaban viviendo en París, luchando, de los inviernos, etcétera, etcétera, Alejandro conoció a Hayter, un grabador muy famoso de la viscosidad, un grabador irlandés, donde se reunían en su atelier Picasso y toda la gente más importante de la época haciendo grabado. Y ahí Obregón conoce a Picasso en ese taller de Hayter. Y Alejandro hace una serie de grabado muy hermoso con la técnica de la viscosidad. Como cuando Grau también se fue a Firenze y empezó a hacer litografía, empezó a hacer grabado. Era mirada muy corta, pero Alejandro tenía, digamos, esa mirada presente, y cuando nos hicimos amigos, un día me dice, ¿por qué no hacemos los grabados a la viscosidad? Yo tengo que decir la verdad, yo conocía un poco de la viscosidad, ¿verdad? Que yo tampoco lo sabía todo, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Pero sí conocía la viscosidad y sabía un poco la técnica. Y yo le dije, Alejandro, pero aquí la viscosidad va a ser muy difícil hacerla porque no están los rodillos. Los rodillos de poliuretano, que son rodillos de ese diámetro, que son rodillos blando, semiblando y duro, no lo hay. ¿Cómo vamos a hacerlo? Me dijo, nos inventamos algo. Le digo, bueno, está bien, inventámonos algo. Yo tenía unos rodillitos así, pero esos rodillitos así que hacían, que replicaban el dibujo. ¿Me entiendes? Los rodillos cuando son grandes porque cubren toda una extensión y no replican el dibujo. Pero cuando tú lo haces con un rodillo chiquitico, lógico, lo que tú imprime lo reproduce y lo va reproduciendo. Y le dije, mira, hagamos, experimentamos, hagamos que eso se vuelva también un divertimiento, ¿verdad? Le digo, perfecto, vamos. Hicimos 3 placas. 2 hicimos la edición, 1 no. Una placa quedó ahí, porque en esa placa él hizo de todo, toda clase de dibujo, ¿no? Que Alejandro no acostumbraba a eso, y esa placa me quedó a mí. Me la dejó a mí de regalo. Y es una placa que la verdad era una obra única de Alejandro, porque estaba su mano fumando, estaba los retratos de Estrellita,
estaban los bodegones, estaba la barracuda, estaba el cóndor, estaba la tauromaquia, cosa que nunca acostumbró a, porque estaba ensayando muy libremente, ¿no? Que fue una placa maravillosa, y el otro hicimos la edición. Él estaba muy feliz grabando, con mucha amistad, y la verdad yo no esperaba nada, lo estaba haciendo como un acto así de amistad con él, más porque ya él era ya un artista muy importante y yo era un joven, y había cierta admiración también para el trabajo de Alejandro, lógico, la había. Y bueno, el diálogo con él y la presencia con él para mí fue muy importante, ¿no? También. Y un día él vende esos grabados en el taller. Trae a Byron López, que yo con Byron López al principio tuve una discusión muy grande, porque cuando yo le mostré mi grabado a Byron López de una forma muy, no despectiva, y yo pienso que de pronto por no conocer las cosas, amigo, y esta obra que se repite, a mí no me interesan. Esto fue el primer encuentro con Byron López, y yo le dije, hombre, pero es que eso no es un problema, que la obra se repite, esos son grabados, tú sabes lo que es el grabado tiene multiplicidad, pero son obras auténticas, son obras firmadas a mano, son originales. Pero en ese entonces el grabado, por encima que había unos grabadores muy importantes, como yo te dije, Rengifo, Rendón, Quijanos, Mateus, Anet Gallo, que eran, digamos, al menos en Bogotá, ¿no? En Medellín había otros grabadores, también Aníbal Gil, etcétera, etcétera. Pero el grabado era una práctica universitaria. Nadie lo conocía, y eran muy pocos los conocedores del grabado, no solamente a nivel nacional, pero a nivel internacional. No había, digamos, una mirada hacia el grabado, ¿no? Uno puede pensar, maestro, no sé si todavía persiste, digamos, ese sesgo en los imaginarios artísticos de los jóvenes que entran a una escuela de arte, que ser artista es ser pintor. Bueno, digamos, ahí vamos, ¿sí? Chue. Yo pienso que una tarea muy importante mía es cómo la gráfica se tiene que expandir en todo el país. Chue, yo pienso que he sido de los, y lo voy a decir así porque yo no soy modesto, tampoco soy arrogante, pero tampoco quiero ser modesto. Yo pienso que yo personalmente empecé una quijotada, que otra todo me la echaba en cara todo el tiempo Salmona, me decía, deja de ser Quijote, trabaja tu obra. Y yo le decía, pero Salmona, ¿por qué no puedo ser Quijote y trabajar mi obra al mismo tiempo? Hay mucha pérdida de tiempo, no sea Quijote. ¿Por qué? Porque yo empecé una tarea, lógico, en un momento dado la empecé con Rendón, y después la empecé a hacer sola, y después la empecé a hacer con el Banco de la República, porque por mucho tiempo por muchos años el Banco de la República me mandó por todo el país a montar talleres, a dictar cursos también a los profesores, y activar, digamos, un discurso gráfico a nivel nacional, porque yo constantemente me preguntaba, si queremos que el grabado avance, tiene que estar en todo el territorio nacional. Y por ahí me moví, y por ahí he hecho una tarea que yo creo que ha sido muy importante de divulgación, y no solamente de divulgación, también de práctica, porque he dictado muchísimos talleres por todo el país. Y pienso que esto en un momento dado dio unos frutos muy grandes, realmente en los años 60, 70 y 80. Y en esas tres décadas el grabado fue muy importante en Colombia. No solamente a nivel político, porque se unió a todo, digamos, movimiento latinoamericano.
que fueron los años 60. Pero después también el grabado empezó a coger mucha importancia en el país y se empezó, digamos, a comprar mucha gráfica. Pero hubo un momento también de bajada muy grande. ¿Por qué? Porque los artistas vieron el grabado una forma de vender. Y cuando pasó esto, eso sí fue muy fatal, porque el grabado se fue abajo. Que al mismo tiempo que algunos... Se volvió instrumento. Se volvió un instrumento, digamos, que ya obedecía más a una problemática de venta que a una problemática de investigación y de creación, sí. ¿Verdad? Bueno, allora yo monto ese taller. Alejandro, que era un artista muy generoso, digamos, Alejandro puede haber tenido todos los defectos que tú quieras, pero era un humanista muy, muy importante dentro de su, digamos, cosmología, pero también era una persona muy generosa, muy, muy súper generosa. Y Alejandro trae a Bairro y aquí vende las 2 ediciones que yo le ayudé a hacer. Listo, no había ningún problema. Pero al día siguiente yo encuentro un fajo de plata así, con una cartica que me decía: Humberto, se vendieron los grabados en tu taller, aquí está tu comisión. Yo lo llamo y digo: ¿cuál comisión? Yo no quiero ninguna comisión, Alejo. A mí no sea pendejo, eso es lo que se acostumbra. Más tú lo necesitas y tú puedes mejorar tu taller, y efectivamente sí, con esa plata, que no hubo forma que ella la recogiera, pude montar mi taller. Y eso lo tengo muy presente, que digamos, el taller lo debo mucho también a Alejandro Obregón en ese primer paso, porque realmente me dejó bastante plata y yo pude montar el taller como se debía montar, al menos en ese entonces. Maestro, eso es una gran anécdota que usted nos ha comunicado hoy, ese gesto que tuvo Alejandro Obregón, y cómo mediante ese gesto usted pudo crear su taller. Ya estamos como al final ya se nos pasó el tiempo volando. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte en donde abordemos ese último tema que usted habló de lo político, porque es un tema muy álgido en la contemporaneidad y me gustaría que lo abordáramos en una segunda parte, pero antes de que pasemos a eso, esa segunda parte, me gustaría que le contáramos un poco a los que nos siguen una pequeña remembranza del maestro Granada. Ya con esa parte cerraríamos y haríamos una segunda parte, esa cuestión tan importante que es lo político hoy en Colombia. Lo político desde el arte, ¿no? Bueno, mira, yo cuando entro a la Universidad Nacional conozco a muchos compañeros. Ya conocía a Rendón, ya tenía más o menos una mirada del país, porque ya conocía a los nadaístas, ya había conocido mucha gente, que en un lapso de 3 o 4 meses conocí casi a todos los intelectuales de Bogotá. Me reunía mucho con ellos, con dificultades con el idioma, porque yo no sabía español, lo fui aprendiendo ahí diariamente, digámoslo así. Y entro a la universidad y lógico, Rendón me presenta toda una serie de compañeros de la universidad, y entre ese compañero está Carlos Granada, que yo hago una gran amistad con él. También Carlos era un artista ya muy reconocido. Carlos venía de ganarse el Premio Nacional. Carlos era un artista, digamos, con una mirada ideológica y política muy contundente. Claro. Era una pieza fundamental en la Escuela de Arte. Ahí también conozco a Francisco Cardona. Bueno, y conozco a todos los demás compañeros, pero la verdad, el grupo con que yo me empiezo a entender era exactamente con Rendón,
con Carlos Granada, con Francisco Cardona, con Héctor Castro, con un grupo ahí que estaba luchando, digamos, por una universidad mucho más democrática, mucho más pluralista, porque tú sabes que la Universidad Nacional tenía toda clase de tendencias. Y en la Facultad de Arte había una derecha muy instalada, ¿no? Donde la pelea fue muy dura para discutir y imponer también otra mirada que a la larga a nosotros no interesaba, digamos, infundir de la Facultad de Arte, realmente en el área de Bellas Artes. Tú sabes que ahí hubo claustro, hubo muchas discusiones, hubo mucha controversia, pero había algo muy interesante que era que uno podía expresarse en contra y tomar decisión en contra y forjarse también con toda esta mirada, digamos, de un mundo mucho más diverso, ¿verdad? Que era la Universidad Nacional. Era un mundo muy diverso, muy complejo, pero todavía quedaban frente, digamos, del Frente Nacional, mucho frente conservadores, mucho frente liberales, con todo un estudiantado muy de izquierda. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional era una universidad nacional en esa época. O sea, no es como ahora que han creado las universidades regionales. Antes, los estudiantes que querían estudiar, la mayoría tenían que venir a Bogotá, de todo el país. Y eso lo hacía una caracterización muy especial de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque no solamente venían los estudiantes de todo el país, venían también con su memoria. Tú sabes que en esa época los periódicos no daban ninguna información. Era muy poca la información que había. Todavía, maestro. Sí, yo sé que todavía, de eso sí no hay la menor duda. Pero ahora, ¿qué pasaba? Que en entonces los estudiantes que venían del Chocó, del Pacífico, del Atlántico, de los pueblos más digamos, lejanos, de las regiones y del país, traían su memoria, traían los hechos, traían las masacres, traían toda la persecución, traían toda la matanza que estaban haciendo, y de eso se nutría el movimiento estudiantil, para su protesta, para hacer sus marchas, para hacer, digamos, para enfrentarse al gobierno, para que respondiera frente a un silencio donde se estaba masacrando todo un pueblo, ¿no? Era el termómetro, la Universidad Nacional era el termómetro de la vida política de ese país. Perdió ese liderazgo, ¿no? Lo ha perdido bueno, eso ya también es otra mirada muy compleja, ¿no? ¿Por qué lo ha perdido? Porque la violencia también se fue encrudeciendo muchísimo. Pero por lo que usted dice, la Universidad Nacional dejó de ser una universidad de carácter nacional y se volvió una, digamos, una universidad también para élites también ahorita. Lógico, y bueno, y también la mirada del país cambió y se volvió una mirada mucho más radical, la política se radicalizó, la gente empezó a matar, antes se hablaba, se podía todavía hablar, por encima que había matanza también, pero llegó un momento ya que la gente empezó a tener mucho miedo, ¿no? Cuando llegaron los paras, cuando llegó el narcotráfico, cuando llegó toda una cantidad de mano negra al país, donde tú no sabías quién tenía al lado y donde había una intolerancia absoluta. Y cualquier persona que pensaba distinta a ti te podían pegar un tiro y se acabó el problema, ahí se acabó la discusión, ¿me entiendes? Pero la gente empezó a tener miedo, porque no todos tienen ese espíritu de pelear y de luchar. De argumentar, ¿no? Y de argumentar. Tú lo ves ahora todavía en la universidad, hay grupitos pequeños que manejan hipotéticamente manejan toda una comunidad universitaria. En el fondo no la manejan. Pero dado que se callan, la manejan, ¿me entiendes? Claro. Pero eso no quiere decir nada.
Sí, para hacer un análisis hay que ir más en la profundidad del campo universitario para saber qué pasa, cuáles son las contradicciones, cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, porque no todos pueden ser líderes estudiantiles, ni todos tienen que tomar la vocería política abiertamente. O sea, tú lo sabes perfectamente que la diversidad universitaria es muy grande y no podemos crear una masa uniforme de algo que no existe, ¿no? De pronto hasta sería bien aburrido. Sí, claro. Maestro. ¿Y ahora qué pasa? Ahí conocí a Carlos. Ah, sí. Y con Carlos dimos realmente mucha lucha. Carlos ya era una persona muy, muy formada, ¿no? Había estudiado en España, había hecho, digamos, el pregrado aquí de la Universidad Nacional, era ya un profesional, ya reconocido, digamos, en el mundo de la plástica, y por otro lado ya tenía toda una experiencia, digamos, política dentro de una concesión política. Estaba muy conectado con Cuba desde entonces, que Cuba también trae toda una mirada muy importante al continente. Uh-huh. Y lógico, yo indudablemente al lado de Carlos también crecí un poco, digamos, no crecí plásticamente, pero crecí conceptualmente, ¿no? Porque de cualquier forma con Carlos había un diálogo muy grande, empezamos aquí en este taller a trabajar juntos. Que nosotros no empezamos a trabajar juntos en el taller Cuatro Rojos. Uh-huh. Esa es otra cosa muy importante. Que Carlos tiene un trabajo político. Yo desde que llego a Colombia y en Italia también yo tengo un trabajo político. Por eso que me uno rápidamente, digamos, y conceptualmente a tener una amistad con Carlos, porque inmediatamente hubo coincidencia de mucha temática, de mucha mirada frente al arte, ¿no? Y empezamos aquí a trabajar juntos. Carlos venía muy enfermo. Carlos venía muy enfermo de hace tiempo. Tú sabes que Carlos sufría de los riñones y Carlos era una persona que yo pienso que la enfermedad le quitó mucha energía en su mirada del arte, ¿no? Porque Carlos tuvo que luchar mucho también con su propia enfermedad, que lo minó muchísimo en su obra, en su, digamos, proyección artística, porque tuvo que dedicarle mucho tiempo a su enfermedad y él se agotaba muchísimo. Pero aquí nosotros empezamos a trabajar, empezamos a exponer juntos, empezamos a soñar muchas cosas, nos comprometimos con muchas cosas y pienso que él fue un artista muy importante aquí, que no le han dado, digamos, la resonancia que se le debe por una razón muy simple, porque tenía una posición política en su obra. Yo me acuerdo que en los años 60 a él le censuraron, le censuraron una exposición ahí en ese pequeña glorieta del parque de la Independencia. Uh-huh. Él hizo una exposición de desnudo y y la censuraron. Los estudiantes de arte estuvieron con los dibujos de él por toda la séptima, para darte un poco una idea de lo que era los años 60. Uh-huh. Que los años 60 era realmente la mano negra de los conservadores. Colombia era un país absolutamente conservador. Es conservador. Bueno, sí, todavía lo es, pero las cosas también han cambiado. Sí, ha cambiado un poco. Que no podemos decir que era igual a los años 60, no. Que en los años 60 la situación era muy berraca a nivel del pensamiento, ¿no? La gente que hacía trabajo con cierta intención política, los críticos decían que esa era una mierda, que eso era un panfleto, uh-huh. Que esa vaina no era nada.
Coja toda esa palabra y llévala hasta hoy. ¿Eh? Cómo ha cambiado la crítica, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Cómo hoy en día se reconoce todo un arte con una intención política, de alguna manera, pero se reconoce también con cierta mirada de élite. Maestro, ahí está el punto como clave. Si quiere cerramos esta primera parte y ya comenzamos a hablar, digamos, en una segunda parte sobre si usted ve una diferencia entre este arte relacionado con la política en los 60, los 70, en donde usted se forma al lado de Carlos Granada, y el arte político que pudiéramos estar viviendo hoy. Muchas gracias, maestro. Bueno, cierre ahí.